Hola, mi nombre es Jennifer Fortune Mercedes. En esta ocasión vamos a estar hablando sobre los sistemas morales. Queremos hablar sobre los sistemas morales. De este tema observaremos una definición de la ley incierta, que son los sistemas morales. Dentro de la estructura de los sistemas morales tenemos los sistemas que defienden el orden, eh, el cual contiene el tucerismo absoluto, el tucerismo mitigado, el probabilismo y el compensacionismo, perdón. También dentro de esta estructura tenemos los sistemas que ponen en primer plano la subjetividad, el cual está conformado por el lacismo, el probabilismo y el equiprobabilismo. Por otro orden, también estaremos hablando sobre las definiciones de prudencia y conciencia. Veremos también una relación entre ellas. Y por último, estaremos haciendo una reflexión sobre la importancia de los sistemas morales. Empecemos entonces con ley incierta. La ley incierta eran normas establecidas basadas en lo que creían las personas que eran correcto o que no era correcto. Era más de carácter individual que de carácter global. Era lo que yo consideraba, lo que yo imaginaba que era bueno o que era malo. Era basado en suposiciones que no necesariamente eran ciertas, por lo que carecía de fundamento sólido. Los sistemas morales, vamos a hablar ahora de los sistemas morales, son los que estudian si un comportamiento tiene bondad o tiene maldad. Por esto va a depender del grado de importancia que tenga este comportamiento en la persona que la realiza. Ejemplo, una persona que se enoja, dependiendo de cómo actúa, eh, no actúa de la misma manera si es con su madre que si es con un particular. Entonces, eh, eso es lo que estudia la moral, ese comportamiento, si está bien o si está mal, pero también depende de la importancia que ese comportamiento tenga para esa persona, de lo relevante que sea el comportamiento. Vamos a hablar ahora del fusionismo absoluto, que está dentro de los sistemas que defienden el orden, como dijimos al principio. Bien, el tucerismo absoluto declara que si se tiene conocimiento de que se haya promulgado una ley sobre un tópico o sobre un tema, los individuos poseen la obligación o poseen el deber de cumplir esa ley por el más mínimo conocimiento que se tenga sobre la existencia de una ley y que solo cuando se está en y que solo cuando se tenga la certeza de que sobre esa ley no hay ningún tema, o sobre que ese tema no hay ninguna ley, entonces se puede actuar de manera libre. Mientras tanto, un ejemplo de esto puede ser los delitos cibernéticos. Sabemos que hay mucha gente utilizando la tecnología, pero muy poca conoce que existen delitos cibernéticos y es posible que una persona vaya a realizar una acción, valga la redundancia, y no tenga conocimiento de que esa acción es penalizada por la ley. Sin embargo, si una persona tiene la más mínima sospecha de que existe una ley sobre a favor o en contra de ese tema, debe de estar en el deber o en la obligación de no realizar esa acción. Hablaremos ahora del tucerismo mitigado. El tucerismo mitigado habla sobre que si una persona, si una ley sobre un tema es promulgada y no se encuentra una opinión más veraz, el individuo debe de respetar y obedecer lo que dicta dicha ley. Esto quiere decir
o ponemos un ejemplo sobre esto, eh, hay una lucha reciente sobre cambiar la ley que avala la no interrupción del aborto, perdón, la no interrupción del embarazo, o sea, en contra del aborto. Sin embargo, se surgieron muchos grupos a favor o a favor de que se aprobara el aborto y en contra de la ley. Esos grupos tenían diferentes opiniones y tenían diferentes argumentos, sin embargo, no eran de mayor peso que lo que dictaba la ley en sí. ¿Por qué razón? Porque esta ley se basa en el derecho más importante, que es el derecho a la vida. Entonces, por más argumento que haya, no hay un argumento que vaya, que esté por encima de ese derecho de la vida, porque como dice el mismo derecho, es el más importante porque sin vida no hay derecho. Entonces, esto sucede en este ejemplo, que como lo que dicta la ley es más importante que la opinión libre, entonces la ley continúa siendo ley y no puede ser desplazada. Continuamos ahora con el probabiliorismo. El probabiliorismo expresa que no hace falta contar con una opinión fuerte en contra de la ley para que ésta sea descartada. O sea que cualquier opinión libre que venga, por sencilla que sea, en contra de algo que dicta una ley, la ley puede ser descartada. Si lo llevamos a un ejemplo, según lo que dicta este sistema, si tomamos el mismo ejemplo anterior, el del aborto, esto quiere decir que se apoyaría a los grupos que aprueban el aborto, ya que según sus opiniones, estas tienen más peso que lo que dicta dicha ley. Eso quiere decir el probabiliorismo. Vamos a continuar ahora con el compensacionismo. El compensacionismo afirma que cuando un individuo incumple una ley en su accionar por razones justificadas, su opinión puede considerarse válida. Por ejemplo, existe la ley de que no matarás, de que no puedes matar. No es solamente algo bíblico, también es una ley. No puedes matar y hay una sanción para la persona que matan. Sin embargo, si una persona atenta en contra de la vida de otra persona, esa persona puede actuar en defensa propia. Y si actúa en defensa propia, tiene una razón válida para incumplir la ley, que sería la de no matar. O sea, la vida de esa persona corría peligro para no morir, entonces, por una acción quizás hasta involuntaria, le quitó la vida a la otra persona, ya hay una razón para incumplir la ley en este caso. Cuando no haya razones, no, entonces. Vamos a hablar ahora sobre los tres sistemas que oponen en primer plano la subjetividad. Este, el primer sistema que tenemos dentro de esto es el lacismo. El lacismo afirma todo lo contrario del tuciorismo absoluto. Recuerden que el tuciorismo absoluto decíamos que con una mínima probabilidad de la promulgación de una ley, el individuo se ve en la obligación o el deber de cumplirla. Sin embargo, el tuciorismo plantea que para que un individuo tenga el deber de cumplir la ley, ésta debe desplazar totalmente la opinión opuesta. O sea, si la opinión opuesta es de mayor relevancia que lo que dicta esa ley, entonces esa ley puede ser desplazada. El problema es que en el caso de la persona que apoya en el aborto, ellos también creen que sus razones son de mayor peso que lo que dicta la ley. Entonces, eso sería un problema. Poner en una balanza para la sociedad en general, lo cual nunca se podrá llegar a un acuerdo, cuál es de mayor peso. Y surgirán varias opiniones, surgirán varios argumentos
Sin embargo, no creo que haya un punto en el que todos nos pongamos de acuerdo con relación a ese tópico. Si continuamos con el ejemplo del aborto, podríamos decir que justamente ese sistema es el que impera en este caso, ya que los motivos que han evitado la despenalización del aborto es precisamente que lo que dicta la ley es más benigno que la opinión libre. Es lo que yo decía, lo que dicta la ley tiene mucho más importancia que los argumentos que las personas puedan tener sobre este tema. Siguiendo con nuestra posición, vamos a hablar sobre el probabilismo. El probabilismo expresa que solo cuando un individuo posee una conciencia, se maneja con cordura y ecuanimidad, puede actuar de manera prudente, lo cual lo lleva a actuar de forma honesta. Ejemplo de esto es una persona que no posee una conciencia limpia, una conciencia sana o una conciencia buena. Y vamos a decir que le toca ejercer la medicina. En este caso, esta persona va a interponer sus, sus beneficios económicos o sus intereses económicos por encima de la salud de sus pacientes. Incluso si esto implica mantenerlo atento a mentira y puede llegar hasta ocasionar la muerte de una persona, porque su interés no hay honestidad, no hay veracidad en sus intereses. Y por último, para terminar con nuestros sistemas, vamos a hablar de el equiprobabilismo. El equiprobabilismo afirma que cuando no se está claro de lo que dicta una ley, está en vigencia, una ley que está en vigencia, eh, es cierto, eh, entonces veremos la opinión contraria a ver si es más fuerte de lo que dicta la ley o no. Si la ley ya no está en vigencia, pero lo que dicta la ley es más probable o tiene más peso, es más eficaz o es más veraz que la opinión libre, entonces esa ley, aunque ya no está en vigencia, va a prevalecer por encima de esa opinión libre. Por el contrario, si la opinión libre es la de mayor peso, entonces la ley queda desplazada, aún sin tener la constancia de que la misma haya estado en vigencia o no. Entonces ahora vamos a hablar sobre el concepto de prudencia y conciencia y más adelante veremos una relación entre ellas. ¿Qué es conciencia? Pues conciencia, eh, vamos a hablar sobre primero la prudencia. La prudencia es cuando actuamos de manera moderada, con cordura y con respeto. Sin embargo, la conciencia es cuando tenemos conocimiento sobre lo bueno y lo malo. Cuando estamos conscientes de que estamos actuando o de que tal acción está positiva o está negativa. Al observar la primera parte de la definición de la conciencia, no encontramos mucha similitud con la definición de prudencia. Sin embargo, cuando leemos que la conciencia es la noción del bien y del mal, según el cual el hombre juzga la moralidad de sus acciones, vemos que se relaciona con la prudencia, por ser esta la cualidad de accionar de manera adecuada, justa y moderada. Es decir, que solo cuando el individuo conoce lo que está bien o mal y mide sus actos en base a esto, puede accionar de manera adecuada, justa y moderada. Por último, entonces, vamos a tener nuestra reflexión, una reflexión corta sobre los sistemas, sobre la importancia de los sistemas morales. Pues consideramos que la importancia de los sistemas morales radica en que ellos dan los parámetros necesarios al individuo y a la sociedad en general para actuar de forma adecuada ante la ley, sin dejar de lado lo que aprueba o desaprueba la conciencia. Estos sistemas se muestran como defensores de bien accionar del individuo, de modo que sus actos
no sean perjudiciales para quienes los rodean. Y aunque algunos parecen darle más importancia a la propia conciencia que a la misma ley, de igual modo buscan que el individuo actúe de una manera correcta moralmente hablando. Ese ha sido todo por hoy. Ha sido nuestra exposición. Gracias por su atención y hasta la próxima.